Muy bien, hola a todos, les saludo con la paz de nuestro Señor. Es un gusto volvernos a encontrar en estas clases del CEPADI. Y bueno, vamos a continuar con la clase de consejería. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de jóvenes y de adolescentes. Así que, bueno, vamos a trabajar en esta clase. El título de la clase yo le puse la pastoral juvenil porque en realidad la consejería, cuando trabajamos el acompañamiento a jóvenes y adolescentes, eh, podemos dividirla en estos dos aspectos. Por un lado, la consejería como tal, que sería la sesión en la que nosotros trabajamos con algún joven, con algún adolescente, digamos así, en un consultorio o en una oficina pastoral, en este caso, y el trabajo que nosotros hacemos con jóvenes en el sentido de acompañamiento. Ahora, a mí me parece que en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, cuando trabajamos este asunto de la consejería en un consultorio como tal, un consultorio de consejería o un consultorio pastoral, bueno, no habría que hacer diferencia en el sentido de que la consejería como tal, como ya se le pueda abordar como terapia o como tal un acompañamiento, pero desde el consultorio, es en general aplicable a cualquier edad, a cualquier circunstancia. Es decir, si nosotros trabajamos con jóvenes, con adolescentes, con adultos, con abuelos, con niños, la consejería en, en una oficina, en un consultorio, viene siendo como generalizada. O sea, hay pautas, hay reglas, hay cuidados que se deben tener, y en términos generales son aplicables a todos. Por eso yo no me voy a concentrar en la consejería que se da en un consultorio, sino más bien en el acompañamiento que se hace necesario en la etapa adolescente y juvenil. En este sentido, por eso le he titulado a la clase la pastoral juvenil, porque tendría que ver más bien con este trabajo de acompañamiento, de asesoramiento y en general de pastorear, de tomar a un grupo de jóvenes, de tomar a un grupo de adolescentes y hacer una labor pastoral con ellos. Y dentro de esta labor pastoral, pues está implicada también la consejería en un consultorio. Bueno, entonces, para esta clase vamos a ver, en primer lugar, que la etapa juvenil, la etapa adolescente, presenta pues grandes oportunidades. En primer lugar, porque es una etapa en la que los jóvenes están listos para realizar compromisos de fe. Existen estudios acerca del desarrollo de la fe en las personas y cómo a lo largo de la vida o a través de la vida, la fe se va dando de diferentes formas o tiene diferentes esquemas de experienciación. Y en el caso de la etapa infantil, en el caso de los niños, en el caso de los, digamos, de los preescolares, en la etapa de los niños en la edad escolar, la fe tiene su propia manera de experimentarse. Y en este caso, la fe viene a ser una experiencia más fantástica, menos aterrizada, y la fe tiene que ver más con las cuestiones concretas. Para explicar la fe a un niño, pues hay que contarle historias, hay que ir a las cuestiones muy concretas, muy inmanentes, que sean parte de la realidad, y desde historias, desde elementos muy concretos, pues invitarlo a la confianza en Dios, a la confianza en su palabra. Pero en el caso de los adolescentes y en el caso de los jóvenes, ya tendríamos que abordarlo de una manera distinta, porque los adolescentes, en este sentido, ya alcanzaron la madurez plena, la madurez completa de todas las funciones cerebrales. El cerebro es el órgano que se desarrolla al final en todo el proceso de desarrollo, desde que nacemos hasta aproximadamente los 15 o los 16 años de edad.
alcanzamos la plenitud en el desarrollo biológico y en todas las funciones que tienen que ver con la fisiología. Y en este sentido, el cerebro alcanzó su mayor tamaño y también alcanzó el desarrollo de sus funciones completas. Y esto se ve o es muy evidente porque en el caso de los adolescentes ya se hizo la formación del pensamiento abstracto. Es decir, un adolescente ya es capaz de comprender conceptos, de abstraer experiencias de la realidad y hablar de ellas ya no a manera de historias o a manera de cuestiones muy plásticas, sino ya a través de ideas, a partir de conceptos, de la formulación de todos estos elementos, bueno, pues que tienen que ver con el pensamiento abstracto, lógico, y en ese sentido la fe puede hacerse presente de una manera mucho más completa, porque la fe en una persona tiene varios elementos que la componen. Lamentablemente nosotros en el occidente hemos reducido la fe a una experiencia meramente conceptual o mental, ¿no? Tiene que ver con la inteligencia solamente, y entonces confundimos fe con la aceptación o la apropiación de ciertas verdades de tipo intelectual. Entonces, si una persona cree ciertas verdades que tienen un tinte intelectual, las acepta, las apropia, entonces decimos ya tiene fe. Pero la fe, en su origen más básico, tiene que ver con la confianza. Es decir, no solamente con la confianza en Dios, sino con la confianza misma, la capacidad que tenemos las personas de confiar. Desde confiar en la realidad misma, como confiar, por ejemplo, en las personas, empezando por nuestros padres, por nuestra familia, y luego vamos extendiendo nuestros círculos de confianza hacia los amigos, hacia el vecindario, hacia la escuela, hacia las autoridades, y vamos aprendiendo a confiar. En ese sentido, la fe tiene como origen la confianza en toda esta realidad para que después se transforme en confianza en Dios. Pero no se queda solamente en la experiencia de la confianza, que tiene que ver con la voluntad, como experiencia volitiva, sino que la fe avanza hacia la comprensión de ideas, de conceptos, ¿verdad?, que tienen que ver con la inteligencia y también con la razón. Cuando estos elementos de la voluntad, el elemento de la inteligencia, el elemento de la razón, ¿verdad?, están implicados en el acto de confiar en Dios, esos elementos conjuntos se llama fe. Entonces la fe no es nada más mi voluntad, la aceptación confiada, sino también la aceptación inteligente y la aceptación razonada de las cuestiones que tienen que ver con Dios. ¿Por qué hago toda esta introducción? Bueno, porque si nosotros vamos a trabajar con adolescentes y con jóvenes, necesitamos entender que esta es la etapa de las decisiones. Esta es a partir de la adolescencia ya se pueden tomar decisiones maduras. No solamente son decisiones que tienen que ver con la voluntad, sino además son decisiones inteligentes, decisiones razonadas, con un contenido de argumentaciones, de verdades intelectuales, pero también con un contenido de decisiones que tienen que ver con la voluntad. Bueno, entonces en esta etapa los jóvenes están listos para realizar compromisos de fe. Hablemos, por ejemplo, del bautismo, de compromisos con una iglesia, con una comunidad de fe, compromisos con las personas que nos rodean, compromisos con la vida, compromisos con ciertas ideas, con ciertos principios, con ciertos ideales. O sea, somos capaces de asumir ya compromisos que pueden rebasar los esquemas solamente emocionales, porque uno de los temores que muchas personas tienen es si, por ejemplo, un adolescente podría bautizarse en esta etapa de la vida, digamos,
y si puede hacer compromisos firmes y compromisos profundos. Y es precisamente esta la etapa en la que se pueden realizar este tipo de compromisos, que son profundos, que son compromisos existenciales, de base, bien arraigados. Bueno, a partir de la adolescencia estos compromisos se pueden dar. Yo dudaría personalmente, desde mi particular punto de vista, que antes de la adolescencia este tipo de compromisos no se pueden dar de una manera profunda, de una manera muy consciente, porque pues, el cerebro, nuestras capacidades no han madurado, no han llegado a su plenitud. Entonces, en segundo lugar, los jóvenes están listos para tomar decisiones normativas para su vida, decisiones que tengan que ver con cómo se van a conducir, cómo van a dirigir su vida, sus pensamientos, qué tipo de decisiones van a tomar, y bueno, son capaces de asumir normas como tales, pero ya no a manera de un código legal, sino ya personalizadas e introyectadas, es decir, las van a interiorizar, ¿sí? Es decir, que al niño, por ejemplo, las normas, para que un niño las realice, pues siempre tiene que estar presente el padre o el premio y el castigo, mientras que en el caso de los jóvenes, de los adolescentes, pueden asumir esas normas como una convicción e interiorizarla y hacerla parte de su vida. Paradójicamente también, esta es la etapa en donde se acepta, los jóvenes y los adolescentes normalmente se apartan de la iglesia y de los valores cristianos aprendidos en la niñez. Es precisamente la etapa crítica. Nosotros hemos tenido ya bastantes experiencias en las que hemos visto cómo un grupo numeroso de niños va creciendo en el ámbito de la iglesia, y es esta etapa en la que deciden alejarse y se reduce el número. Es decir, se calcula que en términos de estadísticos, que los niños que crecieron en una iglesia, solamente el 20% permanecen, después de esta etapa de la adolescencia y de la juventud, solamente el 20% de los niños que crecieron en la iglesia se van a mantener dentro de una convicción de permanecer en la iglesia como tal, como una convicción. Entonces, esta es una paradoja, porque por una parte tenemos grandes oportunidades, pero por la otra parte, pues parece que la iglesia no está aprovechando precisamente esta oportunidad para tener cuidado o tomar cuidado de que los jóvenes en esta etapa transitoria pues permanezcan en la fe, permanezcan en la iglesia. Entonces, esto implicaría que los jóvenes están en esta etapa también en un grave peligro. ¿Cuál es el grave peligro? Bueno, precisamente de lo que veníamos diciendo hace rato, hace unos instantes, es que los jóvenes, al concretarse todas sus funciones cerebrales y de pensamiento, pues se enfrentan a dudas, se enfrentan a incertidumbres, empiezan a cuestionar situaciones que antes no cuestionaban, se hacen preguntas sobre situaciones que antes no se hacían preguntas. Lo que nosotros veíamos en los niños, es decir, cuando los niños son pequeños y están en la edad de los porqués, ellos van haciendo preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y normalmente se conforman con las respuestas que les damos. Y una de las típicas respuestas que damos los adultos a los niños es, bueno, porque así es. Y los niños lo asumen o lo asimilan muchas veces sin cuestionarlo. Pero esta etapa es la etapa en la que ellos comienzan a cuestionar, empiezan a preguntar sobre estos asuntos y no se conforman con respuestas simples. No se conforman con respuestas de tipo fantástico o de tipo mágico. Ya no. Ellos quieren respuestas profundas, respuestas razonables, razonadas, respuestas inteligentes. Por eso, al contenido de la fe, que nosotros les llamábamos el contenido volitivo, que tiene que ver con la confianza, hay que añadirle inteligencia y razón. Y esta es la etapa en la que ellos requieren este tipo de respuestas. Están en un grave peligro en ese sentido. Ahora, ¿por qué es un grave peligro? Porque, en primer lugar, la realidad de la iglesia es que la iglesia ha descuidado este ministerio.
no hemos concentrado suficientes recursos, suficiente fuerza en atender a los jóvenes en esta etapa de la vida. La iglesia se concentra generalmente en el grueso de la población adulta y descuida a los adolescentes y descuida a los jóvenes. De hecho, creo que hay más trabajo en la etapa juvenil que en la etapa adolescente. La etapa adolescente es la más descuidada y de hecho es la más temida. Muchos adultos, cuando son invitados, por ejemplo, a dar clases, a atender a un grupo de estudio, prefieren estar con los niños que con los adolescentes. De verdad que los adultos generalmente tienen temor a atender al grupo de adolescentes. Y esto es porque tenemos muchos mitos, porque hemos creído muchas ideas erradas acerca de esta etapa de la vida, y eso nos ha conducido a tener los grandes temores. En otro aspecto, muchos hogares cristianos pues están debilitados. No hemos hecho suficiente trabajo con los padres, en el sentido de que los padres trabajen desde casa con adolescentes y con jóvenes. Entonces, si uno quiere hacer un trabajo, un ministerio juvenil, tiene que atender a los padres, para que los padres fortalezcan el vínculo con los adolescentes y con los jóvenes desde el entorno familiar. Y por el otro lado también se menosprecia al ministerio juvenil. Hay un menosprecio en el sentido de que, bueno, se piensa que los jóvenes solamente quieren jugar, solamente quieren divertirse, solamente buscan distracciones, y se ha menospreciado a los ministerios juveniles que quieren ser innovadores, que quieren ser creativos y que introducen elementos que resultan o que pretenden ser atractivos para los jóvenes de tal manera que capten su atención. Entonces, en ese sentido, hay un menosprecio hacia el ministerio juvenil. Se piensa que el ministerio juvenil lo único que tiene que hacer es entretener a los jóvenes hasta que lleguen a una vida adulta, y entonces ahora sí comiencen las cosas serias. Y eso es un error que las iglesias hemos cometido. No debemos de caer en ese engaño, y debemos de concentrar mayor esfuerzo, mayores recursos en atender esta etapa de la vida y no menospreciar a los ministerios juveniles. Muy bien. Para hacer un trabajo pastoral juvenil profundo, también necesitamos, hay que entender, bueno, esto que ahora desde el punto de vista sociológico es comprendido como una subcultura. Es decir, nosotros vamos a ver que este fenómeno que se da, que es la diferencia generacional. Los adultos, quienes formamos el mundo adulto, pues hemos generado un tipo de cultura. Y dentro de la cultura que se ha generado, que se forma a partir de los adultos, dentro de esa cultura existe un grupo minoritario que tiene su propia forma de ser y su propia forma de desarrollarse en el ámbito social, y este es el grupo de los jóvenes. Si nosotros somos observadores, nos daremos cuenta que en realidad en las iglesias tenemos algo así como dos iglesias, la iglesia adulta y la iglesia joven. Y estos jóvenes tienen una tendencia a formar su propio grupo y de alguna manera a formar su propia iglesia. Por eso cuando uno asiste, por ejemplo, a un culto de jóvenes, nos vamos a dar cuenta que ellos tienen la tendencia a desarrollar sus esquemas de culto, de convivencia, de una forma diferente a la que lo hacemos los adultos normalmente. Se visten diferente, tienen un lenguaje distinto, utilizan música diferente, sus conferencias, sus predicaciones tienen un estilo distinto. Entonces es dentro de la cultura una subcultura. ¿Y cómo se comprende esta subcultura? Bueno, vamos a tratar de entender los elementos que forman parte de esta subcultura juvenil. El ministerio juvenil entonces necesita el apoyo de los padres, los pastores y la iglesia para evangelizar el mundo joven a través de adolescentes que lleguen a ser cristianos maduros y líderes en su generación. Quiero decirles en este sentido algo que personalmente yo he observado. Nosotros tenemos un gran temor, los adultos, de
darle a los jóvenes la oportunidad de madurar. Si uno observa, si uno es observador, en los tiempos pasados, los líderes en realidad eran jóvenes. Nosotros, solamente que voy a platicarles, digamos, desde mi experiencia. Cuando yo era adolescente, cuando yo era niño, yo veía a los líderes adultos y los veía como personas muy grandes. Entonces, pues yo pensaba que había que ser grande para ser líder. Pero ya que ahora que razono y que analizo la situación, me doy cuenta que, viendo hacia el pasado, que los líderes que en su momento yo veía como personas muy grandes, en realidad eran líderes jóvenes. Jóvenes o líderes de 25, de 26 años, de 30 años, que ya eran pastores, que ya eran personalidades bastante trascendentes dentro del ámbito de la iglesia, pero que yo desde mi infancia o desde mi posición de adolescente los veía como personas muy adultas. Hoy yo miro hacia atrás y cuando miro jóvenes de 25, de 26 años, me cuesta, personalmente lo admito, me cuesta trabajo aceptar que son personas maduras, capaces de asumir un liderazgo. Sin embargo, en etapas pasadas o en épocas pasadas, nuestros líderes eran personas de esa edad. Hay que hacer un análisis muy objetivo y nos vamos a dar cuenta que es así. En la época en la que yo fui joven y que formaba parte de los jóvenes y de los adolescentes, mis líderes de jóvenes eran jóvenes. Es decir, personas de 19 años, de 18 años, eran mis líderes. Nos predicaban, nos guiaban, nos organizaban. Y hoy yo veo a los jóvenes de 18 años, de 19 años, y difícilmente se les dan estos espacios para que desarrollen o asuman liderazgos. Poco a poco los liderazgos se van haciendo liderazgos de personas mucho mayores. Esto creo que se debe precisamente a que nosotros hemos dejado de creer que una persona de 17, de 18 años puede asumir responsabilidades. Y creo que se debe principalmente a que nosotros no los estamos desarrollando. No estamos viéndolos como tales. Principalmente los que somos padres, pues vemos a nuestros hijos, y si tenemos hijos de 17, de 18 años, los seguimos viendo como nuestros niños, como nuestros bebés. Y difícilmente los vemos como personas que ya están a un paso de la vida adulta. En México, la edad adulta se considera a partir de los 18 años. En el sur de América, me parece que hay países que es hasta los 21 años. Pero si así fuese, eso significa que quienes determinaron esta etapa como la mayoría de edad, veían en su momento que las personas de 18 años ya eran adultos. Y los de 19 o de 21 años ya eran adultos. Y ellos se atrevieron a definir en los esquemas legales, en los esquemas sociales de nuestros países, que la edad adulta comienza a partir de los 18 años, o más bien, se concreta a los 18 años o se concreta a los 21 años, dependiendo de nuestro país. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que nosotros, con el paso del tiempo, hemos pensado que esto ya no es así, cuando debiera de ser así. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en las iglesias? Es trabajar para que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, llegada la mayoría de edad, se definan como tales, como mayores de edad, no solamente en términos sociales, sino biológicamente, psicológicamente y en términos de la fe, diríamos, espiritualmente. Es decir, no debemos pensar que un joven de 18 años recién esté tomando la decisión de bautizarse, sino más bien que a esa etapa, a esa edad de la vida, ese joven ya esté pensando no en el bautismo, sino en el ministerio como tal. Que a los 18 años ya esté pensando en cómo servir a su iglesia, cómo servir a su comunidad y cómo incidir en el mundo para la transformación. Así que tenemos
que si la etapa adolescente comienza a partir de los 12 o de los 13 años, tendríamos que empezar a trabajar ya ahí para que ellos asuman una decisión por la fe y un compromiso formal, un compromiso firme, un compromiso profundo con la decisión de servir en un ministerio. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la pastoral juvenil? Tenemos que ser un poco más ambiciosos. Bueno, ¿cuáles son las características generales de esta subcultura juvenil? Veníamos preguntándonos. Muy bien, en primer lugar, a partir de que comienza la adolescencia, comienza una búsqueda de identidad. La pregunta de todo adolescente sería, bueno, pues ¿quién soy yo? El adolescente, en primer lugar, necesita forjarse una identidad en su propio espacio psicológico y vital. Por una parte, ha alcanzado la capacidad de pensamiento abstracto o de razonamiento propio y se esfuerza por ser independiente y necesita ser guiado a la interdependencia con otros jóvenes y con personas adultas, preparándose así para asumir su papel en la sociedad. Quiero aquí decir que nosotros hemos creado o hemos generado, generalmente pensamos que los adolescentes son rebeldes, pero a mí me parece que esa es una idea incorrecta. En esta etapa de la vida en la que los adolescentes se están forjando su propia identidad, están luchando por identificarse y definir su independencia y su autonomía como persona. Por lo tanto, están tratando de marcar una diferencia y una distancia, pues con los padres, pero también con diferentes instancias de autoridad que en su momento ellos no se diferenciaban. Como están teniendo la capacidad de pensamiento abstracto y de razonamiento propio, pues ellos quieren experimentar acerca de razonar por sí mismos, sin que otro piense por ellos, sin que otro les diga lo que tienen que decir, lo que tienen que pensar, lo que tienen que creer. Quieren llegar a sus propias conclusiones. Pero esto no tiene nada que ver con la rebeldía y no tiene que ver nada con una actitud independiente, sino más bien tiene que ver con que ellos están haciendo todos estos ensayos, todas estas pruebas, para definir su propia personalidad, para determinar o delimitar su propia persona, su propio yo. Y como están en ese proceso de definir su propio yo, por supuesto que toda intervención, todo atentado contra esta lucha, contra esta intención, pues ellos lo van a ver como una agresión o como una violentación de su propio espacio. ¿Sí? Diríamoslo así. Si lo comparásemos con el proceso de metamorfosis que sufre una oruga, la oruga se mete en su caparazón y en el interior de su caparazón están sucediendo cambios pues, muy dramáticos, pero necesita protegerse con un capullo para que en el interior se desarrolle esta metamorfosis y surja, cuando ya esté listo, transformado ese nuevo ser. Entonces, la etapa adolescente, uno va a ver que los adolescentes buscan precisamente ese capullo, ese caparazón. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues se meten en su cuarto, no quieren en su habitación, no quieren que se les moleste, quieren estar ahí, duermen mucho, cuando están expresando sus propias ideas, sus propios razonamientos, y alguien les dice que no deben pensar así, que no deben ser así, entonces ellos lo ven como una violentación porque están dentro de su caparazón, dentro de esa crisálida, están en el interior y están protegiéndose de alguna manera. Si nosotros vemos esto como aislamiento, lo vemos como rebeldía, lo vemos como un alejamiento y lo vemos como una amenaza, la lógica siempre es pues que los padres quieren meterse, que los padres quieren saber qué está pasando adentro, que los padres quieren asegurarse que en el interior, en lugar de estarse produciendo una mariposa, a lo mejor se esté produciendo un murciélago. Entonces no quieren el murciélago, quieren la mariposa. Bueno,
nosotros en cierta medida tenemos que permitir que esto suceda e incluso promoverlo. Así que por eso ese esfuerzo por ser independiente. Lo que necesita ser guiado es precisamente a la interdependencia con otros jóvenes y a la propia autoafirmación. Pero no una autoafirmación ni orgullosa ni soberbia, sino la autoafirmación de lo que esa persona es y de lo que Dios quiere que sea. Entonces, en esa búsqueda de identidad, por supuesto que los jóvenes están observando diferentes modelos con los cuales identificarse. Están mirando alrededor para ver si encuentran algún ejemplo, alguna persona o algún modelo de persona que les permita a ellos dirigirse o aspirar o copiar o imitar para incorporarlo a su propia personalidad y de esa manera ir definiéndose. En ese caso, o en este sentido, pues hay que proveerles a los jóvenes, a los adolescentes, sobre todo de un elemento esencial que ellos están requiriendo para afirmar su identidad, que es un modelo a seguir. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las recomendaciones. En primer lugar, hay que relacionarse, pero hay que respetar al joven como persona. Es decir, nosotros necesitamos relacionarnos con él, pero sin entrometernos en su interioridad, sin invadir su espacio. Tenemos que respetar ese espacio, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Nuestra labor en este sentido, regresando al ejemplo de la crisálida busca la oruga busca dentro de un árbol o de una planta una rama que sea vigorosa, que sea firme, que le permita sustentarse, soportarse en ella para estar protegida, para que soporte su peso y también le permita protección mientras tenga ese proceso. Entonces nosotros tenemos que relacionarnos con el joven, con el adolescente, de la misma manera que una rama se relaciona con la crisálida. Y respetar su espacio de esa misma manera. Si nosotros logramos hacer eso, entonces vamos a tener un buen proceso. Aunque es pecador el adolescente y muy falible, tiene la imagen de Dios. Eso es importante. Hay que recordar que todo adolescente es la imagen de Dios. Y como tal, bueno, necesitamos ver en él esa imagen potencial, ¿verdad? Esa semilla que está ahí reservada y lista para manifestarse, para crecer, para desarrollarse, ¿sí? Hay que ver que el adolescente es potencialmente un hijo de Dios que está en vías de desarrollarse. Y no hay que ver solamente al pecador, a la persona que falla. Entonces hay que proveerle un liderazgo con autoridad espiritual, pero sin ser autoritario. Hay que ser autoridad, hay que representar una autoridad para esa persona, para ese joven, para ese adolescente, pero como tal una autoridad espiritual. Y en ese sentido, la autoridad es algo que uno debe ganar, que uno debe de merecer a base de esfuerzo, de estar cerca del joven, cerca del adolescente. Muy bien. Hay que proveerles a los adolescentes, en esta etapa de la vida, autoestima y una correcta autoimagen, ¿verdad? Desde la perspectiva cristiana y ante la familia de Dios. Esto le va a ayudar a enfrentar la presión del mundo. Porque, por supuesto, todo el esquema mercantil que nos rodea tiene su mirada puesta en los jóvenes, en los adolescentes. Saben que necesitan autoestima y saben que están en la búsqueda de una identidad. Entonces, el mundo les va a ofrecer una identidad y les va a ofrecer modelos, pero son inapropiados, porque son modelos basados en este esquema de mercadeo, en este esquema materialista en el que los jóvenes llegan a creer que para ser necesitan tener. Y entonces, bueno, pues hay que comprar, hay que tener marca, hay que vestir de cierta manera para entonces ser.
Y creo que una verdadera autoestima o una autoestima adecuada es aquella que no se basa en el tener, sino en lo que yo soy. Por eso el joven tiene que descubrir lo que él es como persona y que su valía como persona no depende de lo que tiene, no depende de las cosas que posee, sino de lo que él es como tal y sobre todo de lo que él es en relación con Dios y en relación con Cristo Jesús. Y bueno, es una brillante oportunidad para que el joven descubra quién es él en Cristo Jesús. Esto le va a ayudar a enfrentar la presión del mundo, porque hay presión social en cuanto a los valores que tiene el mundo, y el joven tiene que enfrentar esta cuestión. Bueno, ¿cómo lo va a enfrentar? Nosotros le vamos a proveer los elementos para que eso suceda. Y también tenemos que ayudarle para que establezca una relación cercana con, bueno, en primer lugar, con nosotros como líderes y entre ellos, entre los jóvenes que son parte de la iglesia. Si nosotros descuidamos al grupo de adolescentes, no los provocamos a la convivencia, a la interacción, bueno, difícilmente van a encontrar amigos dentro del propio ámbito de la iglesia y no van a encontrar modelos que puedan seguir. Entonces, hay que darles ese espacio, hay que darles atención como parte de la iglesia de hoy y, bueno, pues tendremos jóvenes para mañana. No hay que pensar, bueno, estos jóvenes son inmaduros, son necios, son rebeldes, entonces ahora lo que hay que hacer es pues alejarlos de la iglesia porque si no nos van a provocar problemas. Y lo cierto es que más bien tenemos un gran potencial en ellos. Muy bien. Una realidad que nosotros tenemos que entender es que los jóvenes buscan identificarse con el grupo contemporáneo, es decir, con los jóvenes de su época. Y en primer lugar, los jóvenes, la mayoría de los jóvenes viven en las ciudades. Por otro lado, se ha alargado la transición de la adolescencia debido a que la educación les dificulta conseguir empleo. Es decir, los adolescentes de antes, bueno, hace algunos siglos ni siquiera existía la adolescencia. Los niños pasaban de niños a adultos. A los 12 años ya se les consideraba adultos y entraban a la esfera, al ámbito social de la vida adulta, incluso ya se podían casar. Pero con el paso del tiempo, la edad para casarse se ha alargado y la edad para entrar en la generación productiva también se ha alargado. Hoy los jóvenes empiezan a trabajar hasta que terminan una carrera, por ejemplo. Estaríamos hablando de los 25 o los 26 años. Y se casan una vez que ya han concretado y han formalizado, por ejemplo, un empleo. Una vez que tienen la capacidad de trabajar, de tener sus propios recursos, hasta entonces piensan en el matrimonio. Y estaríamos hablando de los 27, 28 años. Es como una tendencia en las ciudades. Entonces, esto implica que la adolescencia, en términos psicológicos y en términos de la relación social, se está alargando. Si antes podíamos decir que la adolescencia abarcaba de los 12 a los 15 años, hoy es muy complicado definir en qué momento se deja de ser adolescente. Porque la adolescencia, anteriormente, estaba definida en el sentido de la dependencia. Si yo soy dependiente emocional, si yo soy dependiente moral, si yo soy dependiente económico de mis padres, entonces todavía soy adolescente. No he marcado mi independencia, no me he emancipado. Y en tanto un joven no esté listo para la emancipación, se considera adolescente. Entonces, la pregunta de los jóvenes hoy es, pues, ¿qué soy? Hay una tensión entre esa necesidad psicológica de ser alguien y el no ser nadie en términos de reconocimiento social. Bueno, eso hay que entenderlo como una realidad de nuestro tiempo. Y el adolescente busca una identidad separada de su familia. El sumergirse en la identidad de un grupo que lo acepta y aprueba, ¿verdad? En ese sentido, el grupo es un puente necesario y temporal hacia su individualidad y su madurez.
La identidad anteriormente se proveía a partir del lazo familiar, es decir, los padres hacían un reconocimiento de su hijo como una persona adulta. Había en la sociedad, por ejemplo, digamos, celebraciones o rituales que permitían saber a los jóvenes que ya habían pasado a la etapa adulta. Pero hoy esos rituales se han perdido y ya no es la familia la que determina que un joven ha pasado a la vida adulta. Ahora es su grupo de pares, el grupo de jóvenes que está a su alrededor. Si el joven como tal se identifica con determinado grupo, entonces eso le da a él los elementos para saber que ya ha accedido a la vida adulta. Entonces, si uno ve las generaciones anteriores, por ejemplo, en los grupos, en las iglesias, los jóvenes, los adolescentes decían, ya voy a pasar al grupo juvenil, ahora voy a pertenecer a los jóvenes. Eso les daba identidad. ¿Va? Pero ahora, uno puede observar que muchos jóvenes, muchos adolescentes, se resisten a hacer esa transición. Incluso en muchas iglesias se ha permitido que esa transición no se dé y permiten que los adolescentes sigan perteneciendo al grupo de adolescentes aun cuando tienen 16, 17 o 18 años. Y los jóvenes se resisten a aceptar dentro de su grupo a estos jovencitos que tienen 16 años, 17 años, porque los ven inmaduros, porque los ven incapaces de asumir responsabilidades. Entonces, este juego social impide que los jóvenes hagan la transición. La iglesia tiene que proveerle precisamente a los jóvenes estos mecanismos que les ayuden a saber que han hecho ya la transición de una etapa a la otra y que les ayuden a afirmarse y a identificarse como tales. Y para esto sirve mucho la identificación con su grupo contemporáneo. Si nosotros les proveemos en la iglesia un grupo con el cual puedan identificarse como tal, verán hacia afuera y verán los grupos sociales afuera, y aunque afuera no estén, afuera del ámbito de la iglesia, no estén proveyéndoles de este elemento de madurez, en el interior de la iglesia sí lo tendrán. Porque en la sociedad nosotros vemos pues que la adolescencia incluso se ha marcado de tal manera que, se ha indefinido de tal manera que nos encontramos personas que han llegado a los 40 años, 45 años y aún no han definido lo que son. Todavía visten como adolescentes, se peinan como adolescentes, hablan como adolescentes, toman decisiones como adolescentes, aun cuando incluso son casados, ya tienen una familia, o incluso hay personas o hay adultos que tienen hijos adolescentes, pero que uno los ve comportarse, vestirse, tomar decisiones como adolescentes también. Entonces, esto causa un conflicto porque los adolescentes no tienen modelos a seguir. Y bueno, a través de un grupo nosotros podemos proveerles estos elementos, estos esquemas. Muy bien, en el término de la identidad con el grupo se crea una lucha sexual por la postergación del matrimonio. Es decir, ¿qué hace un adolescente a partir de que tiene 12, 13 años y que empieza en su organismo los cambios fisiológicos que tienen que ver con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, el apetito sexual, la producción de los hormones, de las hormonas, la maduración de sus órganos genitales, su capacidad para procrear, su capacidad de fertilidad? Bueno, comienza a partir de los 12, 13 años. En las muchachitas generalmente aparece antes, incluso hay casos que desde los 9 años ya están apareciendo todos estos elementos. ¿Qué hacen si se van a casar hasta los 26, 27, hasta los 30 años? Entonces, tenemos algo así como un margen aproximado de 15 a 18 años en los que no pueden, desde nuestra perspectiva, ejercer una actividad sexual, ese apetito sexual, esa inquietud por conocer la intimidad sexual,
aunque está el deseo, está el apetito, está la necesidad orgánica, psicológica, social, de encontrarse con una persona en la intimidad sexual, bueno, esto genera una presión tremenda y nosotros necesitamos comprender esa presión. Sin embargo, en las iglesias no estamos dándole a los adolescentes y a los jóvenes elementos para que puedan lidiar con esta presión. Pero por el otro lado tienen la presión social que les anima a ejercer su sexualidad de manera activa desde la adolescencia y bueno, esta lucha de este conflicto entre los valores internamente, la presión que tienen biológica, fisiológica, de ejercer su sexualidad, su intimidad y su genitalidad de una manera libre, y la sociedad que les dice, bueno, ejércela, nada más ten cuidado de estas dos cosas, ¿verdad? Las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo. Ten cuidado con eso y ejerce tu sexualidad. Pero por el otro lado la iglesia les dice, no, esto no lo puedes ejercer, no puedes masturbarte, no puedes tener actividad sexual con personas, con otra persona, entonces tienes que mantenerte en tu virginidad hasta que llegues al matrimonio. Es toda esta presión, la tienen, pero nosotros no le estamos dando los elementos para que puedan lidiar. Bueno, y esa presión para un estilo de vida cómodo, consumista, para llenar un vacío existencial que también tienen nuestros jóvenes, porque es una presión muy fuerte, sobre todo ahora con la cuestión de la tecnología, de adquirir tecnología de última generación, de vestir de cierta manera, de ir a ciertos lugares, de viajar, etcétera, etcétera. Que muchos grupos están viviendo y nuestros jóvenes pues tienen el deseo, tienen la inquietud de identificarse con estos grupos sociales contemporáneos. ¿Cuáles son las recomendaciones ante esto? Bueno, hay que proveerles un grupo adecuado para llenar esta necesidad social, la comunión bien orientada en una dimensión esencial del desarrollo espiritual integral, y hay que aceptar y trabajar con los jóvenes como son. Aceptación no es sinónimo de aprobación, hay que aceptarlos como son para poderlos guiar y mejorar sus valores y conducta. Aunque yo he hecho mucha referencia a las generaciones anteriores, no debemos de cometer el error de decir las generaciones anteriores fueron mejores, o ustedes en las generaciones actuales deben vivir como las generaciones anteriores, ¿verdad? No podemos decir, bueno, pues los jóvenes tienen que jugar a lo que los jóvenes anteriormente jugaban, o no debemos pensar, bueno, nuestros jóvenes hoy deben estudiar sus lecciones bíblicas como las estudiábamos en las generaciones anteriores. No, necesitamos hacer una adecuación para que los jóvenes puedan hacer, hay que aceptar a los jóvenes como son, hay que aceptar la realidad de los jóvenes que están viviendo en la actualidad, y sin que nosotros aprobemos lo que hacen en términos de la ética cristiana y desde la óptica cristiana, hay que guiarlos hacia los valores, hacia las metas, hacia los principios que tienen que ver con la vida cristiana. Muy bien. Por otro lado, hay que integrar dentro del ámbito juvenil líderes adultos. No podemos permitir que haya dos iglesias en la iglesia, es decir, una iglesia adulta y una iglesia joven. Los adultos tenemos que estar inmersos en los grupos juveniles. Al menos un adulto debe estar presente acompañándoles, ¿verdad? No tiene que ser como ellos, pero debe trabajar con ellos, ¿verdad? A la par como un compañero, ¿verdad? Y no solamente por ellos. Entonces, sin tener que mezclarse, tiene que tener identidad con ellos, ¿sí? Para poder ir marcando una pauta que pueda guiarles y que ellos puedan seguir. Muy bien, nuestras generaciones actuales tienen un marcado énfasis en el presente. Miran el futuro como algo muy lejano y de hecho hacen muchas cosas por alejarlo cada vez más, ¿verdad? Lo ven también como algo incierto porque, bueno, todas las luchas económicas, las crisis sociales que nosotros vivimos, tienen una presión muy grande y tienen la impresión de que hay que tener solamente lo que aproveche para el día de hoy. Entonces, en los documentos que yo les estoy compartiendo, ustedes van a encontrar estas características de los jóvenes en la actualidad, que son los jóvenes que solamente viven el día de hoy y que incluso ni siquiera están mirando hacia el futuro.
Entonces, hay que ¿cuáles son las recomendaciones ante esto? Prestar atención al presente del joven, ¿verdad? A lo que percibe como relevante. Número 2, no le imponga un pasado de tradiciones e historia. Sin embargo, ayúdele a vincularse con el pasado. Ayúdele a saber que las generaciones actuales no están divorciadas ni separadas de las generaciones del pasado. Tienen una conexión. No necesitan repetir lo del pasado. No necesitan asumirlo. Solamente conectarse. Desarrolle su presente y ayúdele a ver su futuro sobre la base de principios bíblicos, ¿verdad? Tome el joven donde está y llévelo a Dios y considere su necesidad en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Un error que podemos cometer es que nosotros pensemos que lo más importante es solamente las cuestiones espirituales y olvidemos los elementos sociales, emocionales, los elementos académicos, los elementos materiales, que son necesidades propias del joven. Las generaciones actuales tienen una tendencia muy marcada hacia el hedonismo. El hedonismo es esta búsqueda del placer por el placer mismo. Entonces, las generaciones actuales viven rodeadas de tendencias materialistas, centradas en la experiencia natural, física y sensorial, y esto es agrandado por el consumismo. Son materialistas, les gusta el placer, buscan la comodidad, no quieren exponerse a situaciones que los hagan sufrir o que los hagan sentirse incómodos, ¿verdad? Y van a buscar experiencias muy sensoriales, es decir, que les den gratificación a sus sentidos, vista, gusto, olfato, tacto y el oído. Todo esto que sea gratificante a sus sentidos, ellos van a buscar. Van a buscar que sus reuniones sean satisfactorias a sus sentidos en una gran escala. Entonces también hay un derecho en el exceso de hay una cuestión que los jóvenes de hoy están viviendo, y es la exigencia exacerbada de sus derechos. Buscan que sus derechos sean respetados y que tengan libertades, ¿verdad? Pero rechazan por otro lado la disciplina y la sujeción a la autoridad. Ayudémosles entonces a buscar, a tener equilibrio. Hay que prepararlos, estas son las recomendaciones, para razonar su estilo de vida cristiana, ¿verdad? Y que todos nuestros pensamientos, que todas nuestras intenciones sean llevadas a Cristo. Hay que enseñarles a gozar de la libertad responsablemente, a evaluar las decisiones, a valorarlas y experienciarlas a la luz de la palabra de Dios. Y hay que considerar este proceso de desarrollo de la ética. Esta cuestión del hedonismo, de la búsqueda del placer, impide que los jóvenes hoy asuman responsabilidades éticas. Y bueno, por eso hay que ayudarles a entender este proceso de desarrollo en la ética, que tiene que ver con la aprobación y desaprobación, y el castigo y la recompensa. Para esto hay que ayudarles a hacer una imitación consciente de admiración y repetición. Insisto, hay que buscar dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro ámbito, modelos que ellos quieran imitar, que admiren y que respeten. Y que tengan las elecciones que ellos tomen, sean elecciones conscientes mediante un pensamiento reflexivo. Algo característico de las nuevas generaciones es que no son reflexivas y no son racionales. Son generaciones que están acostumbradas a reaccionar, ¿no? Y que, bueno, no toman decisiones basadas en la razón, sino basadas en la simple reacción. Bueno, finalmente vamos a ver las actitudes existenciales. Los jóvenes dudan ante el fracaso del mundo adulto en crisis, ¿verdad? Porque nos ven a los adultos y nos ven temerosos, inseguros, nos ven confundidos y nos ven retrógradas en términos de la tecnología sobre todo, ¿verdad? Y entonces ante esta duda, porque ven al mundo adulto, lo ven así y dicen, ay, espérame, yo no quiero ser adulto. Y entonces como que ponen un freno y se reservan y se detienen para madurar. Entonces, ante este mundo adulto en crisis,
en términos familiares, sociales, morales, políticos, económicos, religiosos, etcétera, ven un mundo lleno de crisis y entonces dudan ante ese fracaso. Prefieren buscar su identidad y su autoestima sobre la base de sus experiencias directas, formando sus propias creencias y valores. Y pueden caer en el relativismo, es decir, en que la verdad no existe como absoluto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Proveerles, en primer lugar, de modelos adultos confiables, con los que se identifiquen y que hagan parte de su mundo, el mundo juvenil, que ejemplifique valores morales. Y esto hay que tener mucho cuidado, vuelvo a insistir, con proveerles un modelo de adulto que actúa como un adolescente. Yo pienso que en esto han caído muchos líderes, sobre todo músicos. Yo veo algunos músicos que con la intención de ganar al mundo juvenil, ellos se comportan como adultos, como adolescentes, visten como adolescentes, cantan como adolescentes, toman decisiones como adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que animar a los jóvenes en la actualidad a un diálogo reflexivo, a cuestionar las cuestiones, pero con una intelectualidad sincera, y tomar tiempo para responder preguntas. Si nosotros tenemos foros con ellos, reuniones, campamentos, congresos, siempre hay que dar lugar para que ellos expresen sus preguntas, sus dudas más profundas. Y hay que tomarnos tiempo para responderlas con sinceridad y también con profundidad. Hay que prepararlos para dar razón de su fe y así evitar una fe de segunda mano. Insisto, los jóvenes de hoy son tan relativistas que les da igual esto que aquello. Les da igual poner un arbolito de Navidad que no ponerlo. Les da igual comer carne o guardar una dieta que no guardarla. Les da igual ir a un culto que no ir, llegar temprano que no llegar. Entonces hay que guiarlos a experimentar su fe bien razonada. Guiarlos a experimentar la realidad de su fe y una confianza que obedece, ¿verdad? No solamente es confianza en Dios mágica, sino es una confianza directa de decir, bueno, yo voy a hacer lo que Dios dice porque confío en Él. Y hay que ayudarles a integrar la fe y la acción y que aspiren a que, pues que experimenten en su propia vida el poder sobrenatural de Dios. ¿Sí? Muy bien, pues hay que ayudarles también en esta búsqueda de cambios, porque los jóvenes en esta etapa de la vida son idealistas, están llenos de energía, desean ensayar cambios, son revolucionarios, quieren cambiarlo todo, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan tener un ambiente dinámico, y aunque la palabra de Dios es inmutable, sus verdades no cambian, las aplicaciones y los métodos pueden actualizarse para producir vidas transformadas y fieles. Eso tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues necesitamos proveerles de líderes e iglesias más dinámicas. Debemos guiarlos a los ideales y desarrollar en ellos capacidades, ¿verdad?, que ahora están como potenciales, decíamos, como una semilla, pero que tienen que expresarse. Orientarlos cristianamente en su visión y las metas de su vida. Debemos enseñarles a tener un sentido de misión, de vocación y de servicio cristiano, y debemos proveerles de modelos de entrenamiento y oportunidades de servicio, pues bien informado. Muy bien. En ese sentido, los jóvenes, en su actitud revolucionaria, pues tienen una preocupación social y un anhelo por un mundo mejor. Decíamos, como son idealistas, pues quieren ver el mundo transformado, con una ecología transformada, sin guerras, paz en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver que estos ideales y este anhelo por un mundo mejor, pues tiene que ver con el Evangelio, tiene que ver también con la visión cristiana acerca del futuro. Y entonces hay que ver que el Evangelio se dirige al ser humano, pero de manera integral. El adolescente, en ese sentido, es un ser sensible a un mundo en crisis, y esa es una oportunidad, ¿verdad? Y además tienen la energía y el tiempo para involucrarse en las transformaciones del mundo, la transformación social, en la transformación cultural, la transformación política. Entonces, ¿qué recomendamos? Proveerles a los adolescentes y a los jóvenes un modelo de fe que redime al hombre de manera integral y que guarda los valores y las prioridades del cristiano. Hay que proveerles de un mensaje de salvación personal, pero no individualista. No prepare al joven o al adolescente
para tener su religión hecha a su medida, personalizada, no. Para ello, debemos de evitar separar al creyente, al adolescente de su entorno familiar y social, ¿verdad? Y de un concepto adecuado, ¿sí? En el sentido de lo que el Señor Jesús nos decía, de esto del mundo, pero estamos inmersos en él. Muy bien. Y bueno, hasta aquí la clase. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, o si quieran hacer alguna aportación. Es el momento de preguntas. Bueno, nadie tiene preguntas. Vamos a concluir entonces la clase. Ya tienen su descripta la tarea que corresponde a esta clase. También tienen los materiales y algunos documentos extra que espero que les ayuden. Muy bien. ¿Qué tiempo toma este proceso en el joven para que tenga una real identidad? Es una pregunta que no es una real identidad. Idealmente, bueno, esta identidad es un proceso que no podemos definir o no podemos delimitar, que como que empieza en tal fecha o termina en tal fecha. Pero eh, la etapa adolescente, que aproximadamente concluye entre los 15 y los 16 años, en términos fisiológicos, porque es cuando ya el cerebro concretó su desarrollo, todas las conexiones cerebrales, neuronales, los procesos fisiológicos, hormonales, ya llegaron a su plenitud. Entonces, en ese sentido, es el adolescente una identidad. Ahora, ¿cuánto puede tardarse? Eso va a depender de muchos factores. De la historia propia de cada persona, de cómo haya sido su vida familiar, de cómo haya sido su vida social, pero sobre todo de cómo hayan sido sus modelos ideales a seguir. Entonces, yo creería que alrededor de los 16 años
al término de los 16 años, debería de ser personal y la identidad de la propia persona debería de estar alrededor de los 16 años. Muy bien, ¿cómo trabajar con un joven para que se acerque a la iglesia, pero su familia no es cristiana? Bueno, esto no tendría que ser algo que contraste. Es decir, quizá un joven que tiene una familia cristiana tenga elementos de mayor ventaja sobre alguien que no proviene de una familia cristiana. Pero hay que entender que los jóvenes en la actualidad buscan resolver su problema de identidad fuera de la familia. Y una manera de resolver la identidad precisamente es marcando diferencia con los padres. Es decir, yo para definir mi identidad, en primer lugar tengo que decir, mi padre es mi padre y yo soy yo. Él es una persona distinta a mí, yo pienso distinto, yo hablo distinto, yo tomo decisiones por mí mismo. Vuelvo a insistir, sin que esto, el hecho de que un joven provenga de una familia no creyente, no tendría que ser un obstáculo para que él se acerque a la iglesia. Por el contrario, el acercarse a la iglesia puede proveerle a él los recursos para fortalecer o para forjarse una identidad, ¿verdad? Precisamente a partir, en primer lugar, de identificarse con el modelo de Jesús, con la predicación del Evangelio y con la fe cristiana. Y en ese sentido, al identificarse con la fe cristiana y con el modelo de Jesús, bueno, él va de alguna forma, al marcar esa identidad, al definirse, al autoafirmarse así, bueno, pues va a marcar una línea con su familia, va a marcar una ruptura en el sentido de la independencia, ¿no? De la emancipación con la familia. Él va a decir, bueno, mi familia cree así, pero yo creo de esta manera, y si él solo hace de una manera asertiva, en el sentido de que el joven puede decir, yo creo de esta manera, he tomado la decisión de creer así, pero eso no me aleja, no me desvincula emocionalmente de mi familia. Eso sería una transformación bastante madura. Bueno, sobre los límites, ¿son importantes? Por supuesto. Nada más que cuando hablamos de límites, los límites en este sentido, si provienen de la familia, es importante que los límites vengan marcándose desde una etapa muy, muy temprana. Es decir, prácticamente desde que un niño es bebé y va desarrollándose en su infancia, tiene que aprender a tener límites. Cuando un niño en su desarrollo va teniendo límites, ¿verdad? Llega a la adolescencia y va a ser menos difícil que asuma los límites propios de la adolescencia. Porque bueno, en esta etapa de estar investigando, de estar descubriendo nuevos horizontes, de estar incursionando en nuevas experiencias, los adolescentes sobre todo, pues corren muchos riesgos. Pero si ellos aprenden a tener límites, la intención es que cuando lleguen a esta etapa, las limitaciones o los límites estén interiorizados. No requieran a papá y a mamá que estén a un lado, no requieran a una autoridad que esté junto a ellos para que ellos se pongan a sí mismos los límites o marquen sus fronteras en sus relaciones y en sus actividades, ¿va? Entonces son muy importantes. Bueno, cuando los jóvenes no respetan la doctrina de nuestra iglesia, ¿qué hacer ante esta situación? Teniendo en cuenta que la conocen, ya que la mayoría son nacidos en la propia iglesia. Esta es una pregunta que nos hace Evelyn Jiménez. Miren, es muy común que en esta etapa de la vida, muchos jóvenes, en su intención de experimentar nuevos horizontes, de tener nuevas experiencias, pretendan transgredir las limitaciones que han aprendido en su formación dentro de la iglesia, porque quieren incursionar o porque quieren conocer nuevas realidades. De alguna manera, esto es algo que nosotros quizá no podamos evitar, porque, vuelvo a insistir, los jóvenes no van a aprender a tener límites en su propia persona, a menos
que estén convencidos por sí mismos de ello. Hay que recordar que durante la infancia el papá le decía, el mundo es así, y el niño decía, sí, es así porque lo dice mi padre. Pero cuando llegan a esta etapa es, a ver, es así, siempre me han dicho que es así, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿No puede ser de otra manera? Bueno, se hacen muchas preguntas y precisamente esta es la etapa en la que necesitamos acercarnos a ellos y darles respuestas a sus preguntas, pero respuestas inteligentes, respuestas muy razonadas, respuestas que tengan argumentaciones muy sólidas. Y si estas las van ellos adquiriendo y van tomando convicción de ello, bueno, quizá evitemos esta cuestión de que ellos tengan que experimentar o que quieran experimentar. ¿Por qué? Bueno, pues porque les estamos proveyendo de elementos muy sustanciosos. Yo creo que lamentablemente en las iglesias no les hemos dado estos elementos. Nuestras respuestas han sido bastante ingenuas en ese sentido, ¿verdad? Y no estamos respondiendo satisfactoriamente a sus interrogaciones más profundas. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se da libertad pero los jóvenes pretenden que no se les controle? Una pregunta que se nos hace y que se hace. Bueno, mire, hay que entender qué es la libertad y los jóvenes necesitan entender qué es la libertad. Libertad y libertinaje son dos conceptos totalmente diferentes. Yo utilizo una metáfora para hablar de libertad y de libertinaje. Me parece que ya la había manejado así. Cuando hablamos de libertad, por ejemplo, si yo quiero hacer un viaje en un automóvil, no sé, un viaje turístico de recorrer unos 3,000 kilómetros, ¿qué es lo que me da mi libertad para realizar ese viaje? Si yo considero, por ejemplo, el automóvil en el que voy a viajar, ¿cómo sé que yo soy libre para viajar? Pues porque mi automóvil, en primer lugar, está en buenas condiciones. No se me va a descomponer, no se me va a quedar en el camino. Tiene buenas llantas, tiene buenas ruedas, nuevas o en buenas condiciones para hacer el viaje. Tengo suficiente combustible o el dinero para conseguirlo a lo largo de mi trayecto. Tengo todos esos recursos y eso me permite libertad para viajar. Ahora, ¿qué pasa si alguien piensa? No. Si quieres libertad para viajar, entonces quítale a tu automóvil los frenos. ¿verdad? Quítale los frenos, las zapatas que son las que lo frenan, quítale todo el sistema de frenos y entonces vas a tener un vehículo en el que vas a poder viajar libremente. Bueno, esta metáfora a mí me sirve para hacer la diferencia, porque si yo le quito a mi vehículo los frenos y viajo en él, no estoy viajando con libertad. Estoy viajando en un vehículo que seguramente me va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque si yo voy a determinada velocidad en un camino sinuoso, tomo una curva en la que sigue un despeñadero y no hay nada que me frene, me voy a matar. Eso es lo que necesitan entender nuestros jóvenes. Que libertad no significa quítale el freno a tu vida, sino libertad significa tienes que tener todos los elementos que te potencian para que vivas ese viaje, para que hagas tu viaje, ¿verdad? Sin restricciones en el sentido de limitaciones, ¿verdad? No de limitaciones para que hagas lo que quieras, sino de limitaciones precisamente para que cumplas con los propósitos que te has hecho. Ahora, ¿cuáles son esos propósitos? Todo joven quiere en su vida tener éxito, ¿verdad? Éxito no sé, en su profesión, éxito en su familia, éxito en sus relaciones, éxito en sus proyectos familiares. Muchos jóvenes tienen sueños como alcanzar una meta profesional, económica, material, con su familia. ¿Qué es lo que les va a permitir alcanzar todo eso? Bueno, ellos tienen que descubrir que el camino con Dios, el camino de la mano de Dios, con Dios, les permite alcanzar todos estos sueños. Es decir, ¿cómo van a alcanzar a tener una profesión adecuada, que les permita gratificación, pero que sobre todo glorifique el nombre del Creador? Una familia feliz,
firme, fuerte, con lazos muy estrechos de amor, con una calidad de relaciones que sean gratificantes para todos los miembros. ¿Cómo puede conseguir todo eso? Solamente siguiendo la voluntad de Dios. Pero si le quita el freno a su vida, lo que va a conseguir es muerte. Bueno, frente a un caso de un joven que no es cristiano y que fue abusado sexualmente de niño, por ejemplo, como consejeros debemos hablarle del amor de Dios y que puede encontrar sanación. ¿Qué más debemos hacer? Bueno, Evelyn me hace esta pregunta y yo diría que este es un caso muy específico. Evelyn, si te interesa ahondar sobre este tema, hay un material que me gustaría compartirte, yo lo puedo compartir en la carpeta de recursos, y porque es un tema mucho más profundo. Yo creo que el tiempo que tenemos aquí no es suficiente. Pero sin duda que esa persona que ha sido abusada sexualmente o abusada en muchos otros términos, porque el abuso hacia una persona puede ser abuso en términos sexuales, pero también puede ser un abuso porque fue explotado económicamente, comercialmente, o el abuso físico, el abuso verbal, que tiene que ver con la violencia que muchos niños sufren, que muchos jóvenes sufren, o que han sufrido en su etapa infantil y que llegan a la vida de jóvenes, de adolescentes y tienen toda esta cuestión traumática. Bueno, yo les voy a compartir ese material en la carpeta de recursos para que tengan un elemento extra. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, respecto a la pregunta anterior, nada más quisiera hacer una aclaración. Yo creo que cuando una persona ha sufrido este tipo de abusos, necesita un tipo de ayuda más especializada. Yo diría que si queremos ayudarle a una persona así, lo más seguro, lo más recomendable en estos casos sería derivarlo hacia una persona con mayor experiencia, con mayores conocimientos acerca de temas muy específicos como ¿verdad? O hacia un profesional de la salud que ayude a superar este tipo de traumas, ¿no? Y en el caso de guiarlo hacia Dios, bueno, tenemos que ser buenos compañeros, acompañarlo en estos procesos y darle una dirección desde el Evangelio. Muy bien, pues les agradezco mucho su atención, espero que esta clase haya servido para que pues en nuestro ministerio, en nuestro servicio hacia las personas que Dios nos ha encargado que cuidar, acompañar y servir en el ministerio pastoral, en el ministerio de la consejería, pues seamos fructíferos y podamos ayudar y servir a muchas personas. De mi parte, por ahora es todo y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Que el Señor los bendiga.